Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. En el día de hoy vamos a tratar en nuestro programa de las influencias de las meditaciones en los seres humanos. Para ello tenemos la persona adecuada, nuestro amigo, que ya ha estado otras veces en nuestro programa, que se llama Juan Antonio Lorenzo. Él es abogado y trabaja en la Administración Pública en Recursos Humanos. Y lo tenemos hoy aquí como practicante de meditaciones desde hace más de 25 años y vamos a ver si las meditaciones nos pueden llevar a descubrir más rápidamente una respuesta, un surgimiento del ser desconocido que somos cada uno de nosotros. Una reflexión sobre el despertar de la conciencia y sobre todos estos matices y todas las cosas que esto puede traer consigo, lo vamos a ver dentro de un momentito. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro amigo Juan Antonio Lorenzo. Hola, Juan Antonio. Buenas noches, encantado, Ángel. Que esté de nuevo aquí con nosotros. Gracias. Otras veces está donde están nuestros amigos, nuestros colaboradores, pero ahora estás aquí. Es interesante que esté porque tenemos que hablar de cosas importantes. Saludar a nuestras amigas que están en el plató y nuestros amigos también, desearles lógicamente que tengan un buen programa. Y nosotros vamos a hablar del tema de las meditaciones. Tal vez en algunos temas que tú sabes que son propicios en este programa, para que nuestros oyentes y nuestros televidentes pues sepan que existe otro mundo y que existen muchos instrumentos que deben de estar en nuestras manos para poder realizar cosas. En este caso, Juan Antonio, ¿las meditaciones son útiles? Bueno, Ángel, buenas noches, pero acaba de emplear, Ángel, una palabra un poco peligrosa en este tema, es la utilidad de las cosas. La utilidad de las cosas las convierte en instrumentos y... Está claro. Sigue por ahí. Sigue. Referente a las meditaciones, yo... Perdona, Juan, cuando yo digo útiles es porque nosotros nos ponemos no en el nivel que están nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras aquí en el plató, sino tenemos que poner en el nivel de la persona que no ha llegado a descubrir nunca que hay otro mundo. Vale. Entiendo entonces la palabra utilidad más que como utilidad de la meditación, la utilidad de lo que estamos haciendo aquí, que es un poco distinto. Bueno, yo sobre este tema de las meditaciones hay un poco de confusión porque actualmente hay, desde hace algún tiempo, pues está muy en boga y es casi una moda, un modismo, que han surgido como consecuencia de unas carencias que el mundo material ha hecho aflorar en la sociedad, la necesidad de buscar un algo distinto que supere la ansiedad y que supere pues los problemas tan acuciantes de identidad y casi diría yo existenciales de gran parte de los seres humanos que se sienten absolutamente prisioneros de un mundo muy mercantilizado, utilizados y no son capaces siquiera de atisbar un poco la identidad de su existencia, ¿no? Entonces, la palabra meditación es muy amplia. Yo de lo que puedo hablar aquí esta noche es de lo que realmente conozco y practico, porque no quisiera hablar en términos conceptuales, ni en términos de conocimiento, ni en términos de lo que haya podido leer, sino de mi propia experiencia y de una experiencia personal. Si me tengo que referir a las meditaciones, me voy a referir a la meditación Zen, a Zazen, porque creo que es la que realmente representa lo que es una meditación. Ciertamente puede haber otro tipo de meditaciones, pero que no son las meditaciones que yo conozco personalmente y en las que tengo una experiencia propia y que puedo contar aquí, aunque el solo hecho de transmitirlo ya suponga conceptualizarla, porque en realidad la meditación es una práctica y todo lo que no sea una práctica
pues es difícil hablar de ello sin conceptualizarlo y sin pasarlo a lo mental. Y cuando se pasa a lo mental, pues no estamos hablando de una realidad de primera mano. Es como si tuviéramos que hablar de un terreno, de un territorio, y no tuviéramos más remedio que referirnos a la representación de ese territorio en un papel, en un mapa. Pues yo podré hablar, pero al final lo que estoy describiendo es un mapa. El territorio, lo siento mucho, pero eso es una experiencia y como tal no la puedo transmitir más que en un mapa, conceptualmente. A mí me gustaría empezar, pues bueno, contando un pequeño cuento que voy a poner en boca de Merlín. Eso está muy bien. Voy a poner en boca de Merlín para orientar la pregunta que me has hecho y por dónde quiero contestártela, Ángel. Bueno, pues como tú sabes, Merlín es un mago, era un mago en la corte del rey Arturo. Entonces, Merlín hubo un tiempo que desapareció de la corte del rey Arturo. Y a la vuelta, cuando volvía a Camelot, pues se encontró con el propio rey Arturo y con aquellas personas a las que había dejado allí. Entonces le quisieron hacer un recibimiento por todo lo alto y el propio rey Arturo dijo que voy a hacer un gran recibimiento, un gran banquete en honor a tu vuelta. Merlín se quedó extrañado, lo miró como si no lo conociera y le preguntó, bueno, pues tal vez pueda asistir si tú me dices quién eres. Si tú me dices quién eres. Entonces, bueno, pues Arturo le dijo, sabes que soy Arturo, el rey Arturo, tu amado discípulo. Y Merlín se quedó extrañado y le dijo, no. Entonces, no obstante, iré al banquete y preguntaré a ver si hay alguien más que sepa decirme quién eres tú, ya que tú no lo sabes. Acudió al banquete y uno de los caballeros de la mesa redonda pues salió el primero, dice, él es el rey Arturo, no cabe la menor duda, es nuestro rey. Merlín dijo, no, vete fuera de la sala. Hubo alguien más que se atrevió a decir quién era, dice, ¿quién no sabe que este señor es el rey Arturo, el hijo de Úter, el gobernante? Y Merlín dijo, no, sal de la sala también. Y así fueron diciendo muchas de las personas que estaban en aquel recibimiento quien ellos creían que era Arturo. Llegó el momento de preguntárselo a Ginebra, su esposa. Y Ginebra dijo, es mi esposo, es mi amado rey Arturo. Merlín dijo, no. Siguieron diciendo ya, ante la dificultad de la situación, pues llegaron a percibir que tenían que decir otro tipo de cosas. Y empezaron a decir, bueno, pues es el rey de Albion, es el hijo de Adán, es el caballero de los caballeros, es toda una retahíla de definiciones, y Merlín iba echándolos de la sala. Llegó un momento en que se quedó a solas con el rey Arturo y de nuevo le preguntó, dime quién eres. Y Arturo le volvió a responder, nos has puesto en un difícil compromiso, es una situación embarazosa, te repito, soy tu amado discípulo, el rey Arturo, tu amigo. Y Merlín le dijo, no, sal fuera tú también. Se quedó solo Merlín en la sala, pero Arturo, a medida que salía, le invadía la curiosidad y se quedó en la puerta de fuera. Merlín, a todo esto, había dicho que quien fuera capaz de decirle quién era este personaje, quién era Arturo, le daría una bolsa
llena de polvo de oro. Entonces, tal y como salía Arturo, Arturo miró para detrás a ver qué hacía Merlín. Merlín abrió la ventana y tiró la bolsa de polvo de oro al viento. Rápidamente Arturo regresó y le dijo: ¿qué haces? Dice: he tirado la bolsa de polvo de oro al viento. Dice: pero si el viento no te ha dicho nada. Y dijo Merlín: precisamente. ¿Sabes? Precisamente. Es decir, que las personas tienen a veces no tienen a veces, tenemos todos un concepto de individualidad y de esencialidad que no es real, ¿no? Cuando digo no es real es, inmediatamente nos identificamos con una serie de connotaciones que carecen de esencialidad. Nos identificamos con un nombre, nos identificamos con un lugar de nacimiento, con una profesión, nos identificamos con un linaje. Si queremos, nos identificamos también con un ADN, con una serie de cosas que realmente no son la esencialidad de ninguno de nosotros. Y es un poco entender cómo es necesario que a través de la meditación, en este caso a través de Zazen, seamos capaces de dejar que aflore algo que es el ser universal. El ser universal, que no es algo distinto a nosotros, no lo es, pero el ser universal somos nosotros, pero no en la identidad egoica que pretendemos ser, ¿no? Es ese ser universal que es todo y que solo aflora cuando realmente somos capaces de dejar la mano del pensamiento. El pensamiento es algo que nos atrapa totalmente, nos conceptualiza, nos llena de una memoria, nos da una identidad que carece de esencialidad. Y eso aflora mediante una meditación, que es una meditación sin espíritu de provecho alguno, que es una meditación donde los pensamientos pasan, llegan y se van como si fueran nubes, carecen de esencialidad y tú los percibes así, pero los percibes desde esa posición en la que no estás apegado absolutamente a nada. Es como si detrás de esos pensamientos existiera la profundidad y la claridad magnífica y entera y eterna de un cielo azul, y los pensamientos son nubes que pasan, y en esas nubes que pasan tú, al dejarlas pasar, al dejar pasar esos pensamientos, al dejar pasar esas sensaciones, esas emociones, esa parte egoica, se abre el cielo azul y descubres ese ser universal que no es distinto a ti, pero que es todo. Está clarísimo, es muy bonito, ¿eh? Es que el cuento define muy bien lo que nos sucede a todos los seres humanos. Que te preguntan quién eres y empiezas a hablar de tus hijos, de tu trabajo, y de quién eres, y dónde trabajas, y dónde naciste, y tal y cual. Y claro, la realidad es otra. Al final, la única pregunta importante que uno se puede hacer en la vida es: ¿quién soy yo? Y tratar de descubrirlo. ¿Quién soy yo? ¿No? Pues sí. Juan Antonio, vamos a seguir hablando de estos temas, pero dentro de un momentito. Muy bien. Bien, pues estamos ya en Confidencia en el Camarote de nuevo, y recordarle que estamos con nuestro amigo Juan Antonio Lorenzo y estamos hablando de todo lo relacionado con el tema de las meditaciones. Juan, tela, ¿no? Yo creo que está bien eso. Está bien. Bueno. Porque ese planteamiento casi nunca nos lo hacemos, ¿verdad? No, porque realmente el planteamiento es siempre un tema mental. Y cuando trabajas, operas, te identificas, te atrapa el tema mental, pues es muy difícil salir. Pues, el escenario de la vida es un escenario en el que tenemos que vivir muchos personajes, y los personajes no son solamente las ropas que nos ponemos y con lo que nos identificamos o lo que queremos ser, sino
son muchas cosas, son las aversiones, son las pasiones, son las apetencias, son lo que soy, lo que no soy, lo que quiero ser, lo que deseo. Al final son un ropaje y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, pero en realidad son insustanciales, carecen de esencia. Incluso el propio yo, algo que uno siente, yo, ¿quién soy yo? El yo, ¿qué es el yo? ¿No? ¿Qué es ese yo? Pues el yo en el escenario de la vida es otro elemento más, es un elemento como cualquier otro ropaje. Si somos capaces de comprender eso, y comprenderlo no desde lo mental, porque si lo entendemos desde lo mental no sigue siendo más que otra artimaña del yo, otra artimaña del yo. Si somos capaces de comprenderlo desde la profundidad de todo el cuerpo, de todo el ser, desde el silencio, desde ese dejar de la mano el pensamiento, es decir, dejar de la mano, deja los pensamientos ir, que ya surgirá, realmente va a surgir, tiene que surgir, surge ese ser universal que somos nosotros mismos y todos los demás seres y todos los demás elementos y todos los demás acontecimientos y fenómenos. Pero eso tiene que surgir, y tiene que surgir de la meditación silenciosa, de la meditación profunda, de la meditación con el cuerpo entero, no de la meditación intelectual, donde hay visiones, donde hay direcciones, donde hay proyecciones, donde hay deseos, donde hay conocimiento, donde hay una estructura distinta a la que estamos viviendo porque esta vida no nos gusta, o porque realmente estamos apeteciendo otra, o porque por miles de razones montamos una estructura detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, y al final no son más que artimañas del yo, que es un elemento más del decorado. Es decir, el yo no es alguien que está en el decorado y manda en el decorado, es un elemento más del decorado que produce otros decorados, pero es un elemento más del decorado. Darse cuenta de que ese yo es un elemento más del decorado produce un despertar a una realidad que es ese ser universal, en el que no significa que ya no fluyan los pensamientos, o que no podamos trabajar con la razón, o que no exista ese otro en el ámbito de la vida cotidiana, que sí, que nos movemos en ese ámbito, es la manifestación de la vida, y siempre, lo queramos o no, vivimos en la realidad. Es decir, la realidad es todo, de la realidad no te puedes sustraer, pero tienes que ser consciente y no dejarte atrapar ni arrastrar por esos pensamientos, porque entonces realmente te pierdes en el escenario. No te das cuenta realmente de que estás siendo atrapado por esos pensamientos. Por eso digo que es fundamental en la meditación que seamos capaces de dejar la mano del pensamiento para que surja ese ser universal, que no es un fenómeno distinto de la vida actual, de la vida cotidiana y de la realidad. No lo es, pero desde luego lo que no puede ser es que montemos una estructura distinta para sustituir a otra. Estructuras de toda índole, estructuras de teorías fantásticas cosmológicas, de teorías magníficas cuánticas y de toda clase de teorías explicativas del universo, de las dimensiones y de todo lo que tú quieras. Al final son estructuras mentales que surgen de un posicionamiento en el que el pensamiento te ha arrastrado hacia otra estructura que al final puede que no sea la actual, una estructura actual consensuada socialmente, con arreglo a unos pensamientos donde incluso el espacio o el tiempo no son más que inventos. Son inventos para estructurar una experiencia que se te escapa porque es inasible. Es absolutamente inasible. No eres capaz de responder desde la cabeza quién eres tú. No tienes respuesta desde la cabeza. Sí, pero de alguna manera habría que anunciar, de alguna manera, que ese ser universal no es un ser individual, porque es falso. No somos seres individuales. Formamos parte de la materia, de la vida y de todo lo creado y de todo lo vivo y aparentemente inerte que existe en el universo. Y claro, llegar a esa conclusión es que tienes que dejar aparte todos tus elementos que te atraen, todos tus elementos materiales,
lo que tú entiendes que es tu proyecto de vida y toda esa historia, porque para descubrir tú quién eres, tiene que ir mucho más allá. Hombre, el descubrimiento de quién eres es un descubrimiento, como ya he dicho antes, que no puede venir de lo mental. El descubrimiento de quién eres desde lo mental no es más que otra estructura y otra artimaña. El descubrimiento de quién eres es una afloración, no es un esfuerzo, no es un esfuerzo mental tuyo, no es una inteligencia capaz de elaborar una teoría fantástica que derriba a la de la relatividad y a la no sé cuánto y que te da una explicación del universo en este momento y en este contexto. No, esa afloración es una afloración silenciosa, es una afloración surgida de ese dejar pasar los pensamientos, de ese fluir con las cosas, con la vida. No estoy diciendo que haya que aislarse ni nada de eso, no. Es precisamente dejar que la vida, que es una manifestación de la realidad, fluya a través de nosotros como una manifestación más del ser universal. Bueno, Antonio, sería conveniente, porque sabe que los programas son cortos, lo que nos permite es dar unos flags para que la gente descubran que hay una serie de realidades que no vemos diariamente ni en la televisión, ni en la radio, ni en ninguna parte, ¿no? Entonces, para eso estamos nosotros aquí, ¿no? Era un poco para descubrirle a esa persona oyente o televidente que nos ve y que nos escucha, cómo se puede iniciar ese camino lo más sencillo posible desde las meditaciones. Yo he dicho al principio, cuando hemos empezado a hablar, Ángel, que yo iba a hablar desde mi experiencia personal. La única experiencia en la que yo lo que digo, lo digo por experiencia y no por conocimiento. Entonces, mi experiencia es la de Zazen. La meditación Zen es una meditación en la que te concentras en una postura y dejas pasar los pensamientos, no te agarras absolutamente a nada y dejas que realmente aflore ese ser universal, porque sin espíritu de provecho alguno, sin ningún objetivo, simplemente sentándose y dejando pasar, aflora una realidad que está más allá del pensamiento y de lo racional. Alguien me puede decir, bueno, eso realmente es difícil. Claro, la idea que tienen muchas personas de Zazen es una disciplina pues, que viene de Oriente, es milenaria, tiene 2500 años. Y alguien puede decir, pero es una postura muy difícil, ¿cómo vamos a empezar esto ahora? Antiguamente, en Oriente, esta disciplina era llevada a cabo de una manera muy rigurosa. Hoy día ha ido adecuándose a las circunstancias y a las características de las personas donde desembarca el Zazen. Y aquí en Sevilla hay sitios donde las personas pueden practicar Zazen y no necesariamente tienen que ponerse en la posición del loto, y pueden estar perfectamente en un banquito con las piernas cruzadas o incluso en una silla con la espalda recta. Hablar de lo que es la postura de Zazen es hablar de Zazen, y hablar de Zazen es hablar de despertar, y es hablar del ser universal, y eso es así, pero yo lo que digo es el mapa. No puedo hablar del territorio hay que venir, hay que pisarlo, ¿no? Porque tú tengas 3 vasos de agua ahí, no vas a calmar la sed como los mires, solo si te los bebes. Pues esto es igual, si no lo practicas yo puedo llevarme aquí todo el tiempo que tú quieras hablando de Zazen, que no haremos nada. El vaso de agua hay que bebérselo, y entonces se te quitará la sed. Mientras tanto, pero agua. Es bueno dar algunas nociones, aunque sea saber que es difícil de entrar en ellas, porque también tenía yo interés en comentar contigo algo que es tradicional en nuestra cultura religiosa y tal, que son los rezos.
Los rezos podemos entender que es un toma y daca, yo te doy si tú me das, pero ¿qué tiene que ver los rezos con el tema de una meditación del estilo de Zen? ¿Tiene algo que ver ese rosario con esa actitud? Mira, vamos a ver, en la vida, creo que en general, ¿no?, hay un determinado momento en que las personas o bien lo eligen o bien se dejan arrastrar o son imbuidas por el sitio donde están, eligen llevar un tipo de vida que les lleve a la comodidad, a una tenencia de bienes materiales, a estar a gusto, a gozar de una buena comida, de un buen coche, un buen veraneo, un buen piso, buenos amigos, no tener problemas, fantástico. Hay otras personas en las que se despierta una cierta necesidad de saber quién soy, esto qué es, y acuden a la noción de no a la noción, se despierta el concepto de un Dios, de algo personal, algo más concreto, vinculado a la fe, vinculado a una tradición, vinculado a una historia, vinculado a un poder superior que de alguna manera justifique una existencia que se vuelve inasible y que no se acaba de comprender. Y hay otras personas que también optan por un camino espiritual, pero distinto, donde no hay una vinculación a un ser superior, ni hay una necesidad de identificar personalmente ninguna doctrina ni ningún dogma, sino ni de obtener nada, ni de obtener nada, sino sencillamente es conectar con una verdad que realmente satisfaga la pregunta de ¿quién soy yo? Eso, desde el punto de vista que me has preguntado qué son los rezos al final es un diálogo. Si tú quieres, es un diálogo con Dios. No vamos a entrar si es el Dios cristiano, el Dios mahometano, el Dios hindú, el Dios... al final es un diálogo. Y Zazen no es ningún diálogo. Zazen no es ningún diálogo. Zazen precisamente es un silencio que abarca absolutamente todos los diálogos y ninguno. Es donde se manifiesta ese ser universal que hace que realmente tú seas capaz de ver ese ser universal en absolutamente todo, todo, todo. En una montaña, en un bolígrafo, en una enfermedad, en una persona, en una galaxia, en una flor, en una tragedia. Ahí está manifestado ese ser universal. En todas las cosas, absolutamente en todas las cosas. Y eso es algo que, como te he dicho antes, tiene que aflorar. No puede ser producto de un discurso intelectivo, porque si es producto de un discurso intelectivo, no es más que otra estructura mental que se acaba cayendo y que produce la insatisfacción de que realmente es tan notorio que si realmente alguien está acogido a esa estructura, verá que no ha llegado. Le falta la respiración, es decir, no ha llegado. Y probablemente le pueda ayudar el hecho de aquietarse en un colectivo que intenta aquietarse también, y probablemente le ayude a salir adelante en algún tema que tenga pendiente. Pero ese tramo de evolución, de ese camino del que tú hablas, no es a través de un rezo. No. Porque es un diálogo, pudiéramos decir, si tú me das no sé qué, yo voy andando de aquí a Corea. ¿Sabes lo que te digo? No, no tiene nada que ver con eso. No, realmente no tiene nada que ver. No, yo no estoy diciendo tampoco que ese rezo no sea válido. No. Seguramente que sí lo es. Para esa persona el rezo es absolutamente válido, pero lo que digo es que la profundidad no llega de ese ser universal, la profundidad de la existencia trascala todo eso. Bueno, Antonio, vamos a parar un momento, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote
Y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Juan Antonio Lorenzo. Estamos hablando de, pudiéramos decir, de lo que significan las meditaciones. Juan, el tema es complicado, ¿eh? Bueno, yo creo que es sencillo, lo que pasa es que la sencillez es muy complicada. Eso, el debate, como dicen en mi pueblo, tiene guasa. Bueno, pues ahora vienen las preguntas de nuestras colaboradoras y nuestros colaboradores, y entonces empieza nuestra querida amiga María José Pineda. Juan Antonio, yo quería preguntarte, porque tú dices que esta meditación que tú practicas Zen es distinta a otras meditaciones. Entonces, ¿no se puede utilizar, por ejemplo, alguna técnica para entrar en este sistema o en esta técnica de meditación, como una música o una técnica de relajación? En esta meditación que tú hablas, ¿no se utiliza ese tipo de estímulo? Y en otras sí, por ejemplo, ¿te refieres a ese que tú decías de que había distintos tipos de meditaciones? ¿Esa es la pregunta? Bueno... o si quieres ampliarla. Sí. Hombre, que ampliara un poquito vale. sobre este tema. Yo creo que... Porque por eso que tú has comentado, ¿cómo sabemos realmente la persona que nos ponemos a hacer esa práctica que tú hablas, cómo sabemos que estamos realmente meditando? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. En Zazen no se utiliza absolutamente nada. El Zazen es una meditación donde solamente es sentarse y dejar pasar, estar plenamente consciente, atento y concentrado. Pero atento, consciente y concentrado en todo para que realmente veamos cómo se disuelve ese todo, cómo carece de esencialidad. Es estar concentrado en la respiración, hacerse uno con la respiración, estar concentrado en la postura, dejar pasar el dolor, dejar pasar las sensaciones, dejar pasar las emociones, contemplarlas, verlas cómo aparecen y se van, y ver cómo al final todas esas cosas son insustanciales, tal y como llegan, se van, ¿no? ¿Qué es un pensamiento antes de que aparezca? ¿Y qué es después de que aparezca y se vaya? ¿Qué es? ¿No? Es que realmente es una insustancialidad, pero es una insustancialidad que yo lo tengo que verbalizar, pero al verbalizarlo lo estoy contaminando, ¿no? Entonces no lo puedo verbalizar. Eso es una práctica. La pregunta que me has hecho, además, me parece muy oportuna, porque realmente dice, ¿cómo sé yo que lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé yo que lo estoy haciendo bien? Bueno, pues siempre se ha dicho en Zazen que hay tres tesoros. El Buda, el Dharma y la Sangha. Ahora explico lo que es, muy fácilmente. Cuando digo Buda no me estoy refiriendo al Buda histórico, ni a una figura humana. No me estoy refiriendo a eso. Cuando digo Buda me estoy refiriendo al ser universal. Cuando digo el Dharma, no me estoy refiriendo a ninguna enseñanza concreta, que es lo que mucha gente entiende por Dharma, una enseñanza concreta, unos preceptos. No. Cuando digo Dharma, en su significado último, es la realidad plena, total, completa. Todo es el Dharma. Todo manifiesta al ser universal, como he dicho antes. Una flor es el ser universal. No hay nada fuera del ser universal, absolutamente nada. Ni siquiera las manifestaciones más densas o más oscuras, ni las tragedias más ignominiosas. Todo es realmente el ser universal. Lo que pasa es que las etiquetamos, las enmarcamos, las conceptualizamos y las relativizamos en relación a lo que queremos, nos apetece, o nuestras circunstancias, o nuestra educación, o nuestra formación. Y el tercer tesoro es la Sangha. La Sangha es el conjunto de practicantes. Entonces, el conjunto de practicantes realmente es lo que armoniza la meditación, lo que armoniza esa práctica. De tal manera que entre todos hay una ayuda mutua inconsciente, no mecanizada, no intelectualizada, no mental, que hace
que realmente cuando estás practicando correctamente te estén ayudando y te puedan corregir en un momento determinado la postura, o alguien pueda determinar que en tu postura se está manifestando que estás ensoñando, porque cuando estás haciendo zazen los pensamientos son muy parecidos a los sueños, tal y como vienen se van, y muchas veces en zazen estás pensando, y cuando estás pensando no estás haciendo zazen, pero realmente sí estás haciendo zazen. El zazen es saber que estás pensando y volverte a concentrar y cómo se disuelve el pensamiento. No es zazen, como dicen algunos, es quedarse con la mente en blanco. Para quedarnos con la mente en blanco, pues nos morimos y se acabó, blanquitos, perdidos. No es eso, ¿no? Es realmente darse cuenta y el volver una y otra vez, volver una y otra vez a eso. Pues tenemos que concretar un poquito. Pues esa es la manera, practicar en conjunto en un sitio determinado donde realmente te puedan ayudar. Teresa, Lugo. Gracias. Hay que ser un poquito más concreto. Juan Antonio, Bueno. ya que estamos en eso, yo quería preguntarte dónde te pueden ayudar a practicar ese tipo de meditación. Vale. Aquí en Sevilla hay un dojo que lleva más de 32 años funcionando ininterrumpidamente, que es el Dojo Zen Sevilla. Actualmente está en la calle Nardo, número 8, y hay una página web donde pues, Dojo Zen Sevilla, pues, me parece www.dojozensevilla.org, y ahí vienen los horarios de práctica. De todas maneras, yo digo que os digo si quieres un poquito el horario. El horario es los martes por la mañana a las 7 de la mañana, los martes por la tarde a las 8, los jueves a las 7 de la mañana, los viernes a las 8:30 y los sábados a las 11. Y por lo menos una vez al mes hay una jornada los sábados que es más intensiva y se procura que sea introductoria para la gente que llega de nuevo y se les puedan enseñar las posturas y una serie de cosas. Vamos muy corto de tiempo. Ana María. Mi pregunta es un poco rápida. ¿Por qué el maestro Zen, cuando se está haciendo en grupo a algún discípulo, lo da con una pequeña varita en la espalda o en los hombros? A ver, contestar esto rápido es muy sencillo, pero si lo contesto bien tiene que ser un poquito más largo. No, contesta lo sencillo. Lo contesto sencillo. El kyosaku tradicionalmente es una varita, que es un palo, pero que tiene toda una función fisiológica. Y es que cuando tú estás adormilándote, ese palito se da en determinados puntos de la espalda, lo da una persona que sabe darlo, que se llama Kyosaku-men. Entonces esa persona lo da de tal manera que no hace daño en absoluto y te despierta determinadas energías y músculos en el sitio donde te lo da, que es aquí, de tal manera que tu postura se vuelve bien y tu conciencia se despierta cuando estás adormilado. ¿Vale? Bien, Servando. Si la doctrina del Zen es la inexistencia de un principio y de un fin, que todo es un vacío, entonces, ¿en qué meditamos si no hay nada? Vale. Primero, no hay doctrina Zen. No hay doctrina Zen, no tiene doctrina, no es ningún dogma. Y cuando hablas de vacío, el gran problema que tenemos los occidentales es que no entendemos el vacío. El vacío en Oriente es vacuidad, no vacío. Y la vacuidad se entiende, y aquí hay personas que te lo podrían decir igual que yo, la vacuidad es la interdependencia de todo, absolutamente todo. Es decir, nada tiene sustancia propia, porque en realidad todo está relacionado. Absolutamente todos estamos relacionados. No hay nada ni nadie que no esté relacionado. Todos estamos relacionados. Juan Legaz. Hola. Una pregunta concretísima. Cuando vosotros recibís a una persona nueva que llega allí a practicar, ¿por dónde empezáis? Pues primero por preguntarle si se ha sentado alguna vez, es lo que yo hago. Digo, ¿te has sentado alguna vez a meditar? Si me dicen que no, pues le digo, bueno, pues vamos a coger un cojín, que es el zafu, que es donde uno practica la meditación zen, porque se eleva la postura y hace que se ponga la pelvis volcada hacia adelante, la espalda derecha, y permite una postura
que es la postura donde tú puedes permanecer un mayor tiempo posible sin necesidad de moverte. Y en función de las posibilidades de flexibilidad que tenga esa persona, o bien se le enseña la postura sobre el cojín en posición de loto, semiloto, postura birmana, es decir, cómo dobla las rodillas, o bien un banquito donde la postura es en seiza, que es la postura de sentada japonés, donde las piernas van para atrás, e incluso si alguien no puede ni una ni otra, se le ofrece una silla y se le dice cómo tiene que poner la espalda para que realmente pueda estar el mayor tiempo posible quieta. A partir de ahí se le explica cómo tiene que concentrarse y en qué puntos tiene que poner la atención para que realmente pueda dejar pasar, pueda dejar pasar, pueda dejar pasar y pueda dejar pasar. Juan, hemos concluido el programa. Parece mentira porque el programa es corto, pero la verdad es que ha sido muy bueno. Yo creo que todos nuestros oyentes y nuestros televidentes comprobarán que tú has dejado caer aquí una serie de ideas que son importantísimas para los buscadores. Y si tú quieres decir alguna cosa más que y concreta, porque nos vamos. Pues nada, yo agradecerte la oportunidad que me has dado de poder expresar mi experiencia y decirle a las personas que hay que practicar, es decir, que los vasos de agua hay que bebérselos y que por más que estudies sobre una manzana, mientras no la pruebes no sabrás lo que es. Muy bien, pues muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. Saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató y decirle a nuestros oyentes y nuestros televidentes que estos programas son posibles porque están aquí nuestros amigos, los técnicos maravillosos, que entienden de la imagen y el sonido, y aquí está nuestro amigo Israel Jiménez, nuestro amigo Juan Prieto y también nuestro amigo Manolo León, que se incorpora al equipo técnico de Confidencias en el Camarote. Y a nuestros oyentes y nuestros televidentes recordarles que exactamente la semana que viene pueden dar con nosotros exactamente donde nos han localizado. Y hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.